Mario Aguilar Arévalo es magíster en Educación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Ha ejercido la docencia en diversos colegios, institutos y universidades. Ha dictado conferencias, seminarios y cursos internacionales en universidades e instituciones de América Latina y Europa. Se adscribe a la corriente de pensamiento del nuevo humanismo y como tal ha participado activamente de causas ecológicas, de derechos humanos y por la no violencia. Es miembro del Directorio Nacional del Colegio de Profesores de Chile, organización gremial y profesional que agrupa más de 70.000 docentes de todo el país. Autor de numerosos ensayos y artículos, entre los que se destaca Pedagogía de la Diversidad. Le damos la bienvenida. Cuando presentamos hace unos años atrás, debe ser unos 10 años atrás con Rebeca, el otro libro que se cita por ahí, que hicimos un ensayo pequeñito, yo en la presentación no tuve que usar lentes y ahora sí. Y estoy más viejo, ¿eh? Pero bueno, es así. La verdad es que Daniel hizo un muy buen análisis del libro. Y por lo tanto a lo mejor hay cosas que puede que yo repita o pueda no tener necesidad de explicarlas tanto. Pero lo primero que quiero decir es que Rebeca también se refirió a la motivación. Nosotros sentíamos desde hace tiempo una incomodidad y una inconformidad con el estado de la educación. Con algunos amigos acá compartíamos y en algún lugar estuvimos conversando sobre eso. La necesidad de que la educación se atreviera, en definitiva, a dar un cambio, a dejar atrás viejos conceptos que desde hace mucho tiempo ya es evidente en el aula que están agotados. Y nosotros el interés fue aportar, tratar de avanzar, de lanzar algunas ideas, a lo mejor no muy bien desarrolladas, con muchas limitaciones, pero al menos provocar la discusión, el debate, para que entremos en tema. Para que entremos en tema en la educación. Quienes trabajan en la educación y quienes están cotidianamente en el tema de la educación saben que hace mucho rato que las cosas no funcionan. Hace mucho rato que muy buena gente, yo creo que también este libro es un libro que rescata el valor de los educadores. Nosotros creemos en los educadores, creemos en la gente que está cotidianamente con muchas dificultades tratando de hacer algo por los niños y por los jóvenes, a veces sin las herramientas, a veces con conceptos antiguos todavía en ellos, pero que genuinamente tienen ese interés. Y esa gente está desesperada, podría ser la palabra, al menos en Chile, que es un país donde la educación de los estándares y la educación de la extrema mercantilización, creo yo que debe ser probablemente la más extrema del mundo en eso. En Chile el profesorado experimenta angustia diariamente, de recibir presiones enormes por rendir, por mejorar los puntajes, y los jóvenes reclamando, pidiendo, clamando por cambios, un clamor que ya está en la calle en mi país. Enhorabuena que esté en la calle. Así que este libro de alguna manera recoge el inconformismo que está en el ambiente. Nos hicimos cargo de ese inconformismo y quisimos plasmarlo en una propuesta. Ese inconformismo, yo creo que Daniel definió muy bien, ese inconformismo, uno puede tomar un carácter negativo, ese inconformismo, y quedar solo en la crítica y en el resentimiento y en la rabia, o puede ser un inconformismo que acicatea, que estimula, que motiva a proponer otra cosa. Nosotros tratamos de tomar ese camino, no solo criticar. Y dijimos, hay un paradigma agotado, es decir, los fundamentos esenciales de la educación y más allá de la educación están agotados. Y dijimos, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Y dijimos, lo primero entonces será darle un fundamento teórico a esto. Porque la educación de las últimas décadas es una educación instrumental y práctica. Y uno va a congresos, seminarios, lee publicaciones y lo que lee son fundamentalmente propuestas metodológicas, técnicas, pedagógicas y aspectos instrumentales
y se nos perdió qué idea de ser humano es la que queremos desarrollar con la educación. Entonces dijimos, busquemos fuentes teóricas y nos metimos en el existencialismo, en la fenomenología, también encontramos a Scheller, la psicología experimental de Boone, la idea del proceso histórico y las generaciones en Ortega, y finalmente, como una suerte de síntesis de todo esto, el humanismo universalista de Sylow, que es un pensamiento, por supuesto varios acá lo conocen bien, pero es un pensamiento que sintetiza las grandes líneas universales y las lleva a una propuesta propia de esta época y propia de este tiempo. Por eso, desde el punto de vista de nuestro interés, que era reunir fuentes teóricas para construir o proponer una visión de ser humano que orientara el quehacer educativo, porque aunque parezca increíble, la educación durante muchos años ha estado navegando sin tener claridad a qué tipo de ser humano aspira. Algo que a lo mejor entre los que estamos aquí nos puede parecer obvio, cómo la educación no va a tener una idea de ser humano, una aspiración que quiere desarrollar. Bueno, en el humanismo universalista nosotros encontramos esa fuente excepcional. Ahí está la idea de paisaje interno, paisaje externo que citaba Daniel. Ahí están todos los conceptos de la psicología de la imagen. Ahí está todo el análisis del fenómeno de la desestructuración social que acontece cuando una civilización entra en su etapa terminal. Y ahí está todo el concepto de las generaciones de Ortega, que sí lo convierte en una propuesta o en una definición de lo que es el motor de la historia y el motor del proceso social, la dialéctica generacional. Y qué importante es ese concepto en un espacio y un ámbito como es el educativo, donde las generaciones se encuentran, donde tal vez sea el único espacio social que va quedando donde las generaciones se encuentran. La escuela como el espacio que va quedando de posibilidad de encuentro generacional, que tomado de un modo puede ser el espacio de explosión generacional, y probablemente así esté pasando muchas veces al interior de la escuela, o sea un espacio de diálogo generacional, y en donde la comprensión de lo que significa el paisaje de formación, por ejemplo, y cómo ese paisaje de formación determina mi visión del mundo, y cómo ese paisaje de formación fue configurado, si soy una persona de unos 45 años, 20 años atrás, y con ese paisaje de formación que configuré 20 años atrás, yo actúo y transmito la realidad a las nuevas generaciones. Y en tiempos de cierta estabilidad social, digamos, ese abismo es menor. Esa distancia entre una generación y otra, 20 años no es mucho en ciertos tiempos de la historia, pero en otros tiempos de la historia como estos, que son muy cambiantes y muy dinámicos, 20 años es un abismo de tiempo. Ahí nos metimos en ese tema también. Y luego tomamos algunos fundamentos de lo que llamamos fundamentos educacionales, algunos fundamentos antropológicos del aprendizaje, con todo el tema de las neurociencias, la neurofisiología, toda esta idea que hoy día está bastante investigado, y los últimos 20 años nos han entregado grandes aportes en investigación del sistema nervioso y del cerebro, y nos han entregado ya fundamentos desde la neurofisiología a lo que es el aprendizaje, por ejemplo, y esta idea que el cerebro es un órgano plástico que se va autoformando, que trae un potencial y que trae capacidades, pero que en su proceso de desarrollo se va autoformando. Todo el tema del cableado, que llaman los neurofisiólogos, que son las redes que se van generando a partir de los distintos, si los estímulos del medio son de un modo o son de otro. El ratatán, que llaman ellos también, que es esta suerte de impulsos generadores de redes. Ahí están, por supuesto muy sintéticamente planteados en el libro. Los fundamentos psicológicos del aprendizaje, tomados de la psicología de la imagen, del nuevo humanismo, todo este tema del espacio de representación, todo este tema de los aparatos, del psiquismo y su funcionamiento, el tema de los centros de respuesta,
el tema de las emociones y su fundamento biológico, el lenguaje, el aprendizaje, la objetividad, la subjetividad, la intersubjetividad, todos conceptos que nos van nutriendo efectivamente. Y el concepto de educación en Silo, Silo propone una diferenciación entre lo que es simplemente adquisición de conocimientos, que están ahí las distintas fuentes, hoy día incluso al acceso muy fácil más allá de la escuela, y lo que es educar. Educar como una actividad humana con un sentido en sí misma, que es básicamente la activación de ese equipamiento que trae todo ser humano, con todo su potencial y con todas sus posibilidades. De ahí deriva el concepto de habilitación que gustó a Daniel. Esta vieja discusión ha estado en la educación mucho tiempo entre los que están por la educación instrucción o la educación formación. Los de la instrucción son gente práctica, que está muy ligado a esta idea positivista, los conocimientos necesarios para que la gente se inserte fácilmente en el mundo del trabajo, básicamente eso. Y los que están por formación, o han estado por la educación como una idea de formación, con una visión más integral, apuntando a una formación que abarque distintos aspectos, pero en la idea de formación también la discutimos porque está esta idea de externalidad siempre presente, formar como alguien que viene y la forma de afuera. Sigue habiendo ahí, a pesar de que obviamente es una visión más interesante que la de los meros instructores, sigue habiendo la idea de externalidad, de conciencia pasiva. Y cuando hablamos de habilitar, estamos buscando un concepto que dé cuenta más bien de un proceso que se produce internamente en la persona, donde se interactúa con el medio y donde se interpreta lo que está viviendo como estímulo del medio por parte de quien aprende. Los centros de respuesta, las 5 llaves del aprendizaje y el concepto de aprendizaje. Antes de las 5 llaves, ¿me va a tomar un minuto para esto? No, mentira, me va a tomar mucho más, pero bueno. El concepto de aprendizaje, la idea del aprendizaje como algo que tiene que ver con la reflexión, con volver sobre sí mismo. Y esta idea de que aprendemos por acierto y error. Nosotros rescatamos el concepto del acierto y error, porque así se aprende. Todos nosotros aprendemos siempre por acierto y error. Lo que acertamos lo repetimos, lo que sale errado no lo repetimos. Y aquí tenemos... Eso me parece la neurosis. El acierto y el error. Y por lo tanto la importancia del error en el aprendizaje. Nosotros rescatamos en este libro la importancia del error para poder aprender. Y inmediatamente surge la reflexión sobre una escuela donde el error está penalizado, donde el error está castigado, donde el error no es aceptado. Y desde estas concepciones que surgen desde todo lo que estudiamos previamente, el error resulta fundamental. Sin error no hay aprendizaje. Y lo que se va acertando se repite y va generando una huella del aprendizaje que llamamos. La huella del aprendizaje, que es una huella biológica que se va generando. Es un cableado, es ciertas características neuronales que se van configurando. Se producen hasta cambios fisiológicos cuando se aprende a través de esa huella del aprendizaje. Cuando la huella del aprendizaje se va consolidando por repetición y es literalmente una huella, entonces eso que se está aprendiendo se automatiza. Y cuando se automatiza, la conciencia y la estructura psicológica libera energía y se dispone a nuevos aprendizajes. Las 5 llaves del aprendizaje, Daniel mencionó algunas: aprendizaje y atención, aprendizaje y buen humor, ahí están desarrollados en el libro. De lo buen humor solamente puedo comentar que está demostrado ya por estudios que las situaciones de humor irrigan zonas cerebrales que no se irrigan con ninguna otra actividad. Y cuando nosotros lo que queremos es cablear al máximo, activar al máximo el potencial del ser humano, el buen humor ya no solo es una forma de dispensar los ambientes de aprendizaje, que por sí mismo ya sería un buen aporte, sino que además es una llave para entrar en ciertas zonas cerebrales y ciertas zonas de la estructura psíquica de la persona que no se entra, a las cuales no se entra con ninguna otra actividad. El tema del aprendizaje y afectividad
la importancia y también ligado con aprendizaje y ambiente, la tremenda diferencia que puede haber en el ambiente educativo si el ambiente es amenazante o agotador, o amenazante o acogedor, si el ambiente es un ambiente que penaliza el error o lo acepta, si es un ambiente amistoso o un ambiente agresivo, etcétera, etcétera. Y aprendizaje y diálogo generacional como esta idea de que el profesor, el educador, el adulto sea consciente de su paisaje de formación, sea capaz de conocer su paisaje de formación y a partir de estar consciente de él, sea capaz de atenuar su influencia en la relación con las nuevas generaciones, sea capaz de flexibilizar su visión de la realidad, su visión del mundo, porque conoce y experimentado que el paisaje de formación es algo epocal y no suponga que ese paisaje de formación en el que él configuró su visión de la realidad sea la verdad única, discutible e inmutable, y acepte que hay otros paisajes de formación muy diferentes que están en el aula a través de las nuevas generaciones y se produzca ese puente y ese diálogo. Y finalmente, y con esto voy terminando, claro que finalmente me quedan como 10 minutos. Finalmente nosotros proponemos el libro y por supuesto no podemos explicar todo con el detalle que es suficiente. Las 3 etapas del desarrollo pedagógico. Hablamos que de 0 a 5 años básicamente tiene que ver con el énfasis en el desarrollo del sistema neurofisiológico, producir el mayor cableado posible en esta idea que nos entregan hoy día las neurociencias, producir el mayor desarrollo posible del cerebro y su sistema nervioso, distintos estímulos, porque eso sería la base para lo posterior. No significa que en las otras etapas el cableado no puede seguir incrementándose y creciendo, pero es evidente y está demostrado que en esta etapa es donde se produce la etapa más decisiva, digamos, en la configuración de esas redes del sistema nervioso, y esas redes son las que posteriormente sirven de base a lo que viene. Planteamos que de 6 a 14 años es el desarrollo de los centros de respuesta, y si esos centros de respuesta son bien manejados, bien estimulados, bien equilibradamente desarrollados, fluidamente conectados entre sí, vamos a dar el siguiente paso en el equipamiento en la activación del equipamiento del ser humano. Y finalmente, de 15 años en adelante, hablamos del desarrollo del pensamiento superior integral. Si la persona ha tenido en su primera etapa el desarrollo y la estimulación adecuada de su sistema nervioso y de todo el cableado, si en la segunda etapa que proponemos los centros de respuesta también tienen su posibilidad de expansión, de desarrollo, de estimulación y de armonización entre sí, entonces en la edad de entrada a la adultez, a la madurez, la persona entra a configurar un proyecto de vida, tiene las herramientas para definir qué quiere, con una etapa en donde el tema de la autonomía de la persona alcanza el máximo, y esto tiene que ver con la idea de libertad, y a su vez la configuración en la persona de la noción de responsabilidad, que tiene que ver con la ética, y libertad y ética pasan a ser los 2 conceptos claves de esta etapa, para llegar aquí a lo que la persona y el ser humano entonces quiere, desde la activación de su espíritu, los temas de la trascendencia, el sentido de la vida, hasta lo que quiera hacer en lo cotidiano, en las relaciones que quiere establecer, porque ya cuenta con la activación del equipamiento necesario para ello. Y por eso, como decía Daniel, estamos pensando en una educación que prepara para un mundo que no existe aún, porque ese mundo lo tienen que construir esas generaciones. Y si esas personas tienen el equipamiento activado y tienen suficientemente incorporado las nociones de libertad y de ética, entonces tenemos lo necesario para este viaje hacia el futuro. Y esa es la utopía educacional que estamos presentando y proponiendo, y eso es lo que esperamos se pueda discutir en los próximos tiempos. Cierro con una anécdota. Cuando estábamos nosotros escribiendo y trabajando en este libro con Rebeca, nos decíamos, muchas veces nos dijimos, ¿quién va a leer esto?
¿Cierto? Va totalmente a contrapelo de lo que está hoy día en boga. Pero bueno, como somos suficientemente locos, decíamos, bueno, completémoslo, terminémoslo. Algún día, a lo mejor en 500 años más, por ahí en una ruina, encuentren un libro y capaz que algo hagan con él. Pero de ese tiempo hasta ahora han cambiado las cosas. O han empezado a ver síntomas de cambio. Cuando escribimos esto no estaba todavía el fenómeno de los países árabes. Cuando escribimos esto todavía no se habían juntado los jóvenes españoles en la plaza de la Puerta del Sol. Cuando escribimos esto, las movilizaciones estudiantiles no existían con la fuerza que están presentes hoy, y así distintos fenómenos no estaban. Y de hecho, cuando escribimos esto no suponíamos que al hablarle a 1.500 personas en Rosario, tal cantidad de personas se nos iba a acercar después a plantearnos que estaban interesados, que les gustaba la idea. Lo cual significa no que aquí hay escritas cosas muy brillantes ni muy extraordinarias. Significa que los tiempos están cambiando, pareciera, y la gente quiere y aspira a algo nuevo. Muchas gracias.